Vamos a continuar con nuestra serie de salmos y estaremos hoy en el Salmo 39. Salmo 39 es un salmo de lamento, es un salmo escrito desde el sufrimiento, desde un profundo dolor que está pasando el salmista. Y de alguna manera es un salmo que menciona las lágrimas, la queja, la corrección divina y la fragilidad humana. Eh, el salmo lo podemos dividir, yo le he titulado al sermón de esta mañana, cuán frágil soy, que es una parte del mismo salmo, ¿verdad? El mismo salmo le dice en su oración el salmista al Señor, sepa yo cuán frágil soy. Y podemos dividir el salmo en 4 secciones. La primera sección de los versos 1 al 3, vemos que hay momentos donde reprimimos la queja. Hay etapas de nuestra vida donde estamos sufriendo, donde algo nos está causando dolor, donde algo nos está afligiendo, pero queremos pretender que no pasa nada, que estamos bien. Luego viene ese entendimiento de cuán frágiles somos y de alguna manera viene también un comentario a cuán dura es la disciplina divina y el salmo termina con un final no tan bonito como muchos otros salmos que terminan con una nota de confianza, con una nota de esperanza, sino que termina de alguna manera con una oración que surge aún de la desesperación. Sin embargo, hay una enseñanza muy, muy rica en este salmo y de alguna manera este salmo creo que era un buen salmo para hablar también un poco de el sufrimiento. Entonces vamos a tocar un poquito el tema del sufrimiento como creyentes, ¿verdad? Yo creo que aquí algunos tal vez no estamos sufriendo tanto, otros quizá tengamos algún tipo de sufrimiento, pero en algún momento de nuestra vida como cristianos vamos a tener etapas de profundo dolor. No quisiéramos, pero lo que la Biblia nos quiere es prepararnos para eso. El salmo empieza diciendo, el salmista dice, yo dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca como con mordaza mientras el impío esté en mi presencia. Enmudecí y callé. Guardé silencio aún acerca de lo bueno y se agravó mi dolor. Ardía mi corazón dentro de mí mientras meditaba. Se encendió el fuego. Entonces dije por mi lengua. Lo primero que tenemos que saber es que aquí David está en una situación donde él está atravesando un profundo dolor. Él está posiblemente enfermo. El verso 1 nos deja ver de que él está en presencia de enemigos y de alguna manera quizá él percibe cercana la muerte, pero en medio de toda esta situación, él ha decidido no quejarse. ¿Por qué él ha decidido no quejarse? Porque él tiene clara la historia del pueblo de Israel en el desierto y él sabe de que una de las cosas que a Dios le molestó y que una de las cosas que encendió la ira de Dios fue la constante queja del pueblo de Israel. Si nosotros pensamos en la travesía de Israel en el desierto, nosotros vamos a llegar a la conclusión a la que llegó David cuando él escribe este salmo, mejor no me quejo. Mejor no expreso mis emociones, mejor no digo nada porque si me quejo, en una ocasión el pueblo se quejó y Dios envió fuego y Dios envió una plaga y los mató. En otra ocasión el pueblo se quejó y Dios envió serpientes abrasadoras sobre ellos y las serpientes los mordieron y se empezaron a morir por montones. Y en otra ocasión, cuando llegaron a 10 quejas, Dios juró en su ira, no entrarán en mi reposo y toda esa generación quedó condenada a morir en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Entonces David tiene razones teológicas e históricas
para decir, tal vez no es conveniente quejarme y entonces voy a reprimir mis labios, voy a guardar mi boca, voy a poner candado en mis labios porque no quiero que Dios se enoje contra mí. Lo malo es que su silencio llegó a ser tal que él guardó silencio, vean el verso 2, aún acerca de lo bueno, aún acerca de las cosas que él tenía que seguir enseñando y seguir hablando. De alguna manera, él sabía de que si hablaba en algún momento su dolor iba a salir, entonces él decide callarse, pero de manera interesante, eso no disminuyó su dolor, sino que agravó su dolor. De alguna manera aquí este pasaje nos lleva a pensar, hermanos, de que todos en algún momento en nuestra vida podemos llegar a atravesar por situaciones que puedan producir en nosotros un profundo dolor. Y generalmente nosotros queremos seguir, al igual que David, viviendo una vida delante de los compañeros de trabajo, de los familiares y aún de los hermanos de la iglesia, como que nada está pasando con nosotros. Y nos preguntan, ¿y cómo estás? Y por dentro estamos destruidos, deshechos y acabados, pero decimos, todo bien, por dicha, todo bien. Y de alguna manera, eso es parte de lo que a veces vemos la vida. Yo no estoy diciendo, pero aquí surge la pregunta, ¿deberíamos quejarnos o no deberíamos quejarnos? De alguna manera, David, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra de que hubo un momento donde sí, él pudo y él necesitó expresar su queja. De hecho, no lo dice solo David. Vean el libro de Job, capítulo 7, verso 11. Dice Job, en la Nueva Versión Internacional, no puedo evitar hablar. Debo expresar mi angustia. Mi alma está llena de amargura. Debe quejarse. Pasajes en el libro de Jeremías de manera similar, la Biblia nos dice en Eclesiastés 3:7 que hay un tiempo para callar y hay un tiempo para hablar, hay un tiempo para expresarnos. Entonces la respuesta es, ¿debemos o no debemos de quejarnos? La pregunta, la respuesta es, podemos quejarnos, pero tenemos que tener cuidado la actitud con la que nos quejamos. La queja, cuando surge de la incredulidad, cuando surge de la amargura, cuando se hace con una presunción de quererme poner como un igual a Dios, es pecaminosa, está mal. Pero la queja está permitida cuando se expresa en sumisión a Dios. No como un igual, sino como un aprendiz. No como un juez que está juzgando las acciones divinas y que está calificando como lo hicieron. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en el desierto? Que calificó mal el plan de Dios. Pero de alguna manera no lo hicieron en sumisión, sino se pusieron en la posición de que ellos tenían una mejor idea que la que Dios tenía. Pero de alguna manera David en su salmo, Job en su libro, Jeremías también en su libro, ellos expresan quejas, pero en una actitud como un suplicante, como un aprendiz, como alguien, como un hijo a un padre. No como un amigo que se cree mejor que el amigo, sino como un hijo que sabe que su padre sabe más, que sabe que su padre es mayor, que sí lo respeta. Bueno, no todos los hijos tienen esa actitud hacia los padres, ahora en esta época moderna, pero antes tal vez eso era menos común, ¿verdad? Pero de alguna manera vemos la actitud de alguien que sí comprende su posición menor, pero que sí se le permite expresar la queja. Vemos más adelante el libro de Job, capítulo 10. Vean cómo Job tiene esa libertad de hablar con Dios. Y por supuesto, Job después dice, pongo mi mano en mi boca, tontamente he hablado, no hablaré más, me retracto de lo dicho. Sin embargo, Dios nunca desechó a Job, porque él sabía que él estaba
queriendo entender. Job no estaba queriendo atacar a Dios, Job no estaba queriendo, Job nunca atribuyó despropósito a Dios, lo dice la Biblia, pero de alguna manera sí se expresó con mucha honestidad delante de Dios. El verso capítulo 10, Job le dice, estoy harto de mi vida, dejen que desahogue mis quejas abiertamente, mi alma, vuelve a decir, está llena de amargura, debe quejarse. Hermanos, hay momentos donde ese dolor que está dentro, si lo guardamos, nos va a hacer más daño, donde necesitamos desahogar nuestra alma delante del Señor. Ana lo entendió y por eso llegó el tiempo, llegó al templo a derramar su alma delante del Señor. Le diré a Dios, no me condenes de plano. Dime qué cargos tienes contra mí. Veamos que Job aquí está diciendo, Señor, yo no soy juez. Yo sé que tú eres el juez. Pero dime, explícame, ¿qué cargos tienes contra mí? ¿Qué ganas con oprimirme? ¿Por qué me rechazas siendo yo obra de tus manos? No se está quejando como tú eres un ser inteligente y yo también soy un ser inteligente. No, no, no. Tú eres el hacedor y yo soy barro. Tú eres el creador y yo soy obra de tus manos. Y si ven una diferencia que el pueblo de Israel cuando se quejó en el desierto no tuvo esa conciencia de reconocer tú nos sacaste de Egipto, tú nos creaste, tú eres, nada más que tenemos sed, nada más que no entendemos por qué se alarga este desierto. O sea, su queja fue, es que mejor nos hubieran dejado en Egipto. Su queja no fue desde el mismo entendimiento que vemos a Job, a David y a Jeremías quejarse. Es diferente, o a Ana o a muchos otros en la escritura y en la historia. Job dice claramente, yo soy obra de tus manos. ¿Por qué me rechazas? Mientras me parece que miraras con favor los planes de los malvados. Porque no, a ellos no los está castigando. Obviamente es una queja desde la sinceridad, pero entendiendo su posición de bajeza, entendiendo su posición de criatura, entendiendo su posición de hijo. Entonces, hermanos, la Biblia nos habla del sufrimiento. Uno de los mitos que a veces llegamos a dar o llegamos a desarrollar es que incorrectamente hemos llegado a pensar que si buscamos a Dios, si vamos a la iglesia, si diezmamos, si alabamos al Señor, entonces Dios va a eliminar el dolor de nuestras vidas. Nos llegamos a hacer esa idea y a veces oímos prédicas que nos tratan incorrectas de falsos maestros, que nos tratan de dar esa idea como que si tú estás bien con Dios o si tú tratas de, obviamente nadie es perfecto, pero si tú tratas de estar buscando a Dios, Dios no va a permitir que nada malo nos pase. Sin embargo, ese pensamiento no es un pensamiento bíblico. No es algo que tenemos que abrazar como verdad porque la Biblia no enseña eso. Por eso escribe el Tim Keller, si alguien merecía una buena vida por su carácter y comportamiento, era Jesús. Si ese mito que nos hemos creado de que si nos portamos bien, no nos va a pasar nada, entonces Jesús no se portó bien. ¿Sí me entiende? O sea, la vida de Jesús nos muestra que eso no es una realidad. La vida de Job también nos muestra que eso no es una realidad. La vida de David nos muestra que eso no es una realidad. Scheller escribe, toda la fe cristiana está centrada en el modelo del hombre inocente que recibe libremente el sufrimiento por las deudas de otros. El asombro, el asombroso poder de los mártires ante el sufrimiento. Ustedes saben que la historia del cristianismo está llena de gente que ha sufrido por su fe y ha dado su vida por su fe, pero su poder, su fuerza, su capacidad de sufrir no provenía solamente de la dulce esperanza de una futura felicidad, sino de la felicidad de estar en un estado de gracia aún en medio del sufrimiento. ¿Por qué tantos cristianos a lo largo de la historia han podido sufrir? Porque han entendido que ya son salvos, que ya tienen vida eterna, que ya Dios no está enojado con ellos y que su sufrimiento no tiene nada que ver con que Dios los esté castigando, sino que tiene que ver con que Cristo padeció y a nosotros nos toca participar
juntamente con él de sus padecimientos. La fe cristiana no nos dice que buscar a Dios nos va a evitar el sufrimiento. Nos dice que el sufrimiento va a venir, pero Dios nos va a sostener en medio del sufrimiento y que Cristo va a estar con nosotros en medio del sufrimiento. La fe cristiana nos empodera para permanecer en medio de los sufrimientos de este mundo, probando del gozo venidero, sabiendo que un día los sufrimientos se van a terminar. ¿Qué enseña el cristianismo sobre el sufrimiento? Hermanos, el sufrimiento es un tema muy importante en la historia humana y en la filosofía humana, y han habido muchas doctrinas que han tratado con el sufrimiento. Aquí Timothy Keller hace una pequeña comparación de las diferentes teorías que tratan con el sufrimiento y las muestra como el cristianismo, y cada una de esas cosas de alguna manera enseñan algunas verdades, pero son medias verdades, y solo el cristianismo ve en conjunto toda la verdad. El cristianismo enseña, contrario a lo que establece el fatalismo, que el sufrimiento es abrumador. El fatalismo dice, no, el sufrimiento no hay que ponerle tanto, no es tan grave, no es tanto, y no, el cristianismo nos dice, no, el sufrimiento es abrumador. Contrario a lo que establece el budismo, que ellos dicen que el sufrimiento es imaginativo, que solo tiene que ver con la manera en que percibimos las cosas. No, el cristianismo nos enseña que el sufrimiento es real. No es una imaginación. El sufrimiento es real. Las cosas realmente nos duelen. Contrario a lo que establece el karma dice que tú estás sufriendo porque hiciste algo malo, entonces estás pagando una consecuencia. El cristianismo no nos dice eso. El cristianismo nos dice que el sufrimiento suele ser injusto. Jesús sufrió injustamente, Job sufrió injustamente, David sufrió injustamente, los profetas sufrieron injustamente, y la Biblia dice que todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Entonces hay sufrimientos que vienen a nuestra vida que son injustos, que no es consecuencia de un pecado. Hay obviamente consecuencias de pecados, pero no todo el sufrimiento es consecuencia de pecado. Y contrario a lo que establece el secularismo, el sufrimiento es significativo, o sea, tiene un propósito. Existe un propósito en él y si se enfrenta correctamente, puede anclarnos al amor de Dios y darnos más estabilidad y poder espiritual de lo que podemos imaginar. Una de las cosas que este salmo nos enseña es parte de lo que el salmista aprende en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento. Y una de las lecciones que él aprende está registrado en el verso 4 al 6, que es prácticamente, lo podríamos resumir en esa frase de cuán frágil somos. David sigue diciendo, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. En la nueva versión internacional, la que leímos, dice, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. Hermanos, aquí el hazme saber del salmista es, él quiere no tener un conocimiento solamente mental. De alguna manera, a veces sabemos cosas de manera mental, sabemos la teoría de las cosas, pero él quiere entender por experiencia, él quiere que sea una convicción que dirija su comportamiento. Es como cuando Pablo, que ya conoce a Cristo, que ya lo vio resucitado, que ya ha estudiado todo lo que tiene que ver con él, que tiene años de estar teniendo una relación y estar predicando a Cristo, dice, yo le escribo a los filipenses y dice, yo anhelo conocerlo a él. O sea, lo que él está diciendo, yo quiero seguir teniendo más experiencias con él. De alguna manera, David está diciendo que por convicción, el entender mi fragilidad, la cortedad de esta vida, me permita vivir de una manera diferente.
Y aquí diste a mis días, verso 5, término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién la recogerá. O sea, toda la construcción de estos versos va sobre ese tema de la cortedad de la vida y de la fragilidad humana. Lo que David está queriendo decir es: yo quiero disfrutar y aprovechar la vida aún en medio del dolor, medir el dolor ante la realidad de que mi paso por esta tierra es corto, para no darle tanta importancia a esos momentos donde mi corazón se duele. De alguna manera, él está diciendo, él quiere comprender lo efímeras que son las cosas. Él quiere comprender que no tiene sentido amontonar tantas riquezas porque no se pueden disfrutar, porque lo que él quiere es que de alguna manera vivir sin un apego tan profundo a las cosas. Hermanos, cuando entendemos que algo es efímero, nos afecta menos que se pierda. Por ejemplo, ¿verdad? Usted compra un ramo de flores y las pone en la mesa, pero usted sabe que unos días después se van a marchitar y usted no se deprime porque las flores se marchitaron, usted no entra en depresión ni se le acaba la vida porque usted ya sabía que se iban a marchitar. O sea, usted tenía conciencia de que esas flores eran efímeras. Entonces usted las disfruta el momento en que están lindas y en que están abiertas y que desprenden ese fragante aroma, pero usted ya está preparado para tirarlas unos días después, porque son efímeras. De alguna manera, una visión así debería de impregnar todas las cosas de nuestra vida. De alguna manera, lo que David está diciendo es que yo entienda que hay ciertas amistades que son pasajeras, que yo entienda que de alguna manera hay ciertas cosas, que yo entienda, por ejemplo, que mis hijos en algún momento se van a ir, que yo entienda que en algún momento mis padres van a partir, que yo entienda que en algún momento la abundancia no siempre va a estar, ni tampoco va a estar siempre la escasez. Él quiere entender que de alguna manera hay muchas cosas en esta vida que son vanidad. Eso es lo que él quiere entender. De alguna manera, todos nosotros en algún momento, quizá, o la mayoría, hemos abrazado un bebé ajeno, ¿verdad? Y decimos qué lindo y todo, pero de alguna manera no nos afecta tanto venir y el devolverlo porque no es nuestro. Entonces no creamos un apego, no nos hacemos la idea de que es nuestro. No nos dolerá devolverlo. Pero cuando creamos un fuerte apego a las cosas, de alguna manera, pues nos afecta más el soltarlas. Entonces, estar conscientes que podremos morir pronto nos invita a disfrutar más la vida y a acumular menos, a apegarnos menos. De alguna manera, obviamente, hay un equilibrio, ¿verdad? Entre vivir el momento, entre planificar como si todavía fuera a vivir más, pero estar consciente. De hecho, todos sabemos, todos de alguna manera, ya habiendo nacido, sabemos qué día nacemos, pero ninguno de nosotros sabe cuál será el día de nuestra muerte. Es un día invisible e incierto, pero sabemos que va a llegar. Y debemos de vivir con esa conciencia, no apegados a decir, no, es que ya me voy a morir y entonces no disfruto. No, pero de alguna manera teniendo un equilibrio en recordar que nuestro paso por la tierra es corto. Hay muchos pasajes que enseñan esta verdad. Por ejemplo, Job 7:7, Job le dice: recuerda, oh Dios, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver el bien. Santiago 4:14, sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana, solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aquí Santiago está tratando con la arrogancia que a veces tenemos de nuestra vida de decir, voy a ir y voy a hacer ganancias y voy aquí y voy allá y ni siquiera me acuerdo de tomar en cuenta a Dios en mis planes. De ahí viene el hecho que todos ahora generalmente es común que decimos primero Dios, si Dios lo permite, primeramente Dios, porque Santiago nos ubica en este mismo pasaje, en este mismo contexto.
Salmo 90, Moisés escribe, tú los has barrido, viendo a todos los que murieron en el desierto, pensando en los que murieron en el desierto, los 2 millones que salieron de Egipto, menos dos. Y ve hacia atrás Moisés y dice, tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece y al atardecer se marchita y se seca. En el desierto había una hierba que en la mañana salía, daba ciertas flores y en la tarde se secaba. O sea, su vida era un día. Y de alguna manera David en el contexto está diciendo, 1000 años de nosotros son como un día para ti. ¿Y qué son 70, 80 años? O sea, son nada comparado con la eternidad. Porque en este mismo salmo él dice que un hombre puede ser que llegue a vivir 70, 80 años, pero eso es nada comparado con la eternidad. Pero, hermanos, también tenemos que recordar que aunque la vida nos enseña que es corta, la Biblia nos enseña que la vida es corta, la misma Biblia nos enseña que no es la única vida. Job mismo, aunque dice, mi vida es un soplo, en el capítulo 19, el más adelante dice, yo sé que mi Redentor vive, se levantará al fin del polvo, y después de deshecha está mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré, y mis ojos lo verán y no los de otro. O sea, él mismo sabe que aunque aquí en esta tierra su vida es corta, porque él cree que la muerte está por llegar, él sabe que va a volver a ver a Dios con esa misma carne resucitada, levantada del polvo. Santiago también nos dice en el siguiente capítulo, sean pacientes hasta la venida del Señor. ¿Por qué? Porque la venida del Señor va a traer la resurrección de los cuerpos y va a traer la recompensa. Entonces, el entendimiento de la cortedad de la vida está ligado al entendimiento de la próxima vida. El Salmo 90:15 también le dice, Moisés, alégranos conforme a los días que nos afligiste y conforme a los años que vimos adversidad. Hermanos, el cristianismo es la única oferta de salvación que nos permite no solo trascender el miedo a la muerte, sino también vencer la muerte misma. Ahora, ¿por qué es importante comprender cuán frágil somos? Porque comprender cuán frágil somos en este mundo, en esta tierra, nos redirecciona en qué invertir. Y nos ayuda a invertir en cosas que el sufrimiento y la muerte no puedan destruir. En tesoros eternos, en tesoros en los cielos. ¿Y cómo hacer tesoros eternos? Amando a otros, dando a otros, siendo generosos para con otros, alabando al Señor, buscando al Señor. Jesús en Mateo 6, cuando habla de los tesoros en los cielos, también habla del ayuno, también habla de la oración y también habla del dar al pobre. Y da a entender que estas tres cosas son cosas que el Padre recompensará en los cielos. Entonces, cuando tú apartas tu tiempo para oración, estás haciendo un tesoro eterno. Cuando tú decides ayunar, estás haciendo un tesoro eterno. Y cuando tú decides darle al pobre o mostrar tu generosidad a la obra de Dios y al necesitado, también estás haciendo un tesoro eterno. Jesús le dijo al joven rico, ve y vende todo lo que tienes y tendrás tesoro en el cielo. Entonces, entender la cortedad y la fragilidad de nuestra vida nos ayuda a invertir. Todos ustedes tal vez han hecho un viaje. Algunos quizá a Guanacaste o a Pérez Celedón y algunos otros tal vez a Europa. Pero si usted sabe que va a estar pocos días en un lugar, usted quiere ir a ver lo más bonito de ese lugar. Se sabe que no puede ir a todos los lugares, no puede visitar todas las cafeterías ni todos los museos, pero busca invertir bien su tiempo. Entender lo corta que es nuestra vida nos ayuda a invertir bien nuestro tiempo, a invertir bien nuestros días. Sigue David en su queja y le dice, y ahora, Señor, ¿qué espero? En ti está mi esperanza. Líbrame de mis transgresiones, no me hagas la burla de los necios. Mudo me he quedado, no abro la boca, porque tú has hecho esto, porque mi castigo proviene de ti, dice la Nueva Traducción Viviente. Pero de alguna manera,
Quizá el verso más importante es el 4. Sepa yo cuán frágil soy. Pero luego este otro verso es quizá el segundo más importante dentro del Salmo. ¿Qué esperaré? En ti está mi esperanza. ¿Qué es lo que David espera del Señor? Y obviamente la resurrección. Pero junto a esa verdad de la resurrección, el perdón de sus pecados. Por eso, inmediatamente después de en ti está mi esperanza, dice, líbrame de toda mis transgresiones. Miren qué interesante, porque de alguna manera lo que el dolor está produciendo en la vida de David también es un orden de las cosas importantes en su vida. Aquí él está enfermo, de alguna manera por el contexto y por algunos versos que vamos a leer después, y algunos también creen que este salmo está cercano al 38 y el 38 es una descripción de dolor, de enfermedad, de síntomas, pero él no dice líbrame de mi enfermedad. También hay enemigos. Vimos que en el verso 1 él dice frente en la presencia de mis enemigos o de mi enemigo. Aquí no dice líbrame de mis enemigos. Aquí él está entendiendo y le está teniendo claro que su mayor problema no son la escasez, ni la enfermedad, ni los enemigos, sino son sus propios pecados. Hermanos, el mayor problema de nuestra vida son nuestras transgresiones, son nuestros pecados. Entonces, él está enfocándose en lo importante y le dice, líbrame de todas mis transgresiones. Líbrame de mi mayor problema, porque eso pone en riesgo el futuro de mi vida, la siguiente vida, mi ingreso al mundo venidero. Y también me distrae de vivir enfocado en las cosas importantes. Porque ¿qué es el pecado? Aquello que nos promete refugio y felicidad fuera de Dios. Líbrame, Señor, de tomar el camino incorrecto, de buscar el refugio incorrecto, de querer desahogar mi dolor o apagar mi dolor de las maneras incorrectas. Eso es parte de lo que David está orando. Y por eso después dice, no me hagas burla de los necios. El verso 9 es una repetición casi del verso 3. Sin embargo, es un silencio diferente. Aquí el silencio ya no es el silencio de una queja reprimida, sino es un silencio después de la queja de someterse a Dios, de comprender que Dios lo está corrigiendo. Ahora, algo interesante en la palabra disciplina, tanto en el hebreo como el griego, es que nosotros tenemos un mal concepto del término castigo. Mi castigo proviene de ti, pero realmente la palabra castigo, muy relacionada con la palabra disciplina, por lo menos en nosotros la relacionamos con el fajazo, el chancletazo, la violencia de los padres. Pero realmente en el contexto hebreo y aún en el contexto griego tiene mucho que ver con la disciplina formativa, con la instrucción, con la formación de la vida. De alguna manera la disciplina es esa instrucción que aquí no hay ejército, pero en el ejército la disciplina es que usted se tiene que levantar a tal hora, bañarse a tal hora, en tanto tiempo y de alguna manera ser responsable con sus actividades. Obviamente eso es incómodo para una búsqueda de comodidad de nuestro cuerpo y de nuestro, pero no es ejercicio de violencia. O sea, son cosas diferentes, ¿verdad? Es diferente ser disciplinado y enseñar responsabilidad y es diferente ejercer violencia. Dios no ejerce violencia contra nosotros. Dios nos disciplina en el sentido de que Él quiere que crezcamos en responsabilidad, de que Él quiere que nos formemos en carácter, de que Él quiere que nos formemos en educación. Usted me entiende. Entonces, la disciplina de Dios. Ahora, una de las cosas que quería mencionar aquí en este pasaje, porque cuando dice líbrame de mis pecados, no podemos olvidar de que el anuncio del ángel a María acerca de Jesús fue, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es la respuesta a la oración del verso 8.
También Pablo en Tito 2:14 dice, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. El verso 10 y 11 continúan el mismo pensamiento del verso 9, y obviamente el lenguaje es fuerte, pero de alguna manera él dice, deja ya de castigarme, porque tus golpes me aniquilan. Aquí usé la traducción lenguaje actual. Tú castigas a la gente y corriges su maldad. Destruyes como polilla lo que ellos más valoran. Nadie dura más que un suspiro. De alguna manera, David entiende el proceso de corrección, de disciplina, de castigo divino, como esos golpes que causan dolor. Pero ¿por qué causan dolor los golpes de la disciplina divina? Porque destruyen las cosas que llegamos a valorar más aparte de Dios. Destruyen esas cosas preciadas, esas cosas valiosas. Obviamente, ¿qué es lo que el hombre generalmente llega a valorar mucho y que de alguna manera Dios, a través de un proceso de dolor, está corrigiendo y está formando? A veces son posesiones, a veces es dinero, a veces es un sueño, a veces la naturaleza humana es frágil y fugaz, pero las personas tienden a aferrarse a cosas que terminan siendo ídolos, y Dios, por amor a ellos, viene y a veces derriba esos ídolos de un solo golpe. El sufrimiento cambia nuestra relación con las cosas buenas y con las cosas que apreciamos en la vida. Lo que Dios quiere hacer a través del dolor y el sufrimiento es cambiar nuestra escala de valores. Eso fue lo que pasó con Pablo. Todo lo que para mí era precioso, ahora es basura, dice Pablo. ¿Por qué? Porque él estimaba como precioso el ser fariseo de fariseos, el ser hebreo de hebreos, el haber sido circuncidado el 8º día. Eso era lo que le daba valor, eso era lo que le daba identidad, eso era lo que le daba significado a su vida. Pero el dolor y el sufrimiento y el encuentro con Cristo principalmente le hicieron entender que eso era vanidad, era vano, era basura. Hermanos, ¿qué era lo más preciado para Sansón? Podemos decir que una de las cosas que él más preciaba era su cabello, sus ojos, era tanto su hermosura como su capacidad de apreciar la hermosura externa, ¿verdad? Sus ojos y su cabello. ¿Qué pasó, Dios? ¿Qué pasó en la historia de Sansón? Dios lo corrigió y se quedó sin cabello y sin ojos y sin fuerza. Pero fue el camino para su restauración y para su salvación. Si no hubiera sido por esa corrección, tal vez él se hubiera perdido. De alguna manera, en algún momento de la vida de David, una de las cosas que llegó a tener mucho valor fue su hijo con Betsabé. Y Dios le dice, ese hijo va a morir. Y él llora y llora y todo, y entra en profundo dolor. Y sin embargo, el hijo le es quitado. Puede ser que este salmo esté pensando en ese episodio. No sabemos si eso pasó antes o después. No fue lo único valioso que David perdió. También perdió a Mical, también perdió su posición como jefe del ejército. Perdió muchas cosas que en algún momento de la vida ha valorado. Nosotros en nuestra vida tendemos a pegarnos, a valorar, a que hay cosas que nos dan valor, que no son Dios. Y Dios, para reorientarnos y para formarnos y para formar a Cristo en nosotros, a veces tiene que quitar esas cosas que pasaron a ser preciosas y que estaba bien que las disfrutáramos, pero que llegaron a tener una posición que solo Dios debía de tener en nuestra vida. Y entonces eso nos golpea y nos recuerda cuán frágiles somos. Sin embargo, es el amor de Dios. Hebreos 12, 6 al 10 dice, y 10 y 11, porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe con hijo.
Y de alguna manera aquí estamos entendiendo esa disciplina y ese castigo como esa formación. Porque en el contexto también Hebreos 2 empieza diciendo, corran con paciencia la carrera. Usted sabe que un atleta necesita disciplinarse para poder desarrollar más sus habilidades, para poder desarrollar más fuerza, más velocidad, más resistencia. Esa es la disciplina divina. Esa capacidad que Dios permite a través del dolor que podamos desarrollar mayor resistencia a la injusticia de esta vida, mayor templanza, una fe más sólida, más estable. Nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años, se hicieron lo mejor que pusieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. ¿Por qué nos disciplina Dios? Con un objetivo, que seamos más santos, que seamos más como Él. Ese es el objetivo de la disciplina. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados en ella. Hermanos, ¿por qué Dios permite la disciplina? Para que nuestra vida sea más y más recta, más y más santa. La Biblia nos enseña que Dios utiliza el sufrimiento para eliminar nuestras debilidades y para edificarnos. Hermanos, primero el sufrimiento, como ya vimos, saca a luz los ídolos de nuestro corazón y muchas veces los derriba. Pero también el sufrimiento transforma nuestra actitud hacia nosotros mismos, elimina nuestro orgullo, nos humilla, nos muestra cuán frágiles somos, como lo estamos viendo en el Salmo. Pero más allá de eso, el sufrimiento fortalece nuestra relación con Dios porque nos lleva a Él. C.S. Lewis una vez dijo, Dios te susurra en la prosperidad, pero te grita en la adversidad. Dios nos susurra cuando todo va bien, pero nos grita en la adversidad. Y una de las cosas interesantes es que el sufrimiento nos hace más misericordiosos, nos hace amar más a los demás, porque nos da una mayor capacidad para ser compasivos con los que sufren. El Salmo termina con una oración que sinceramente es un poco difícil de comprender. No termina como otros salmos que terminan diciendo, pero tú me salvarás, pero mi esperanza está en ti, pero tú levantas mi cabeza. No. Termina con palabras que nos parecieran ser teológicamente incorrectas. Él dice, escucha mi oración, oh Señor, y presta ayuda a mi clamor. Primero, él termina con lágrimas. No guardes silencio ante mis lágrimas, porque extranjero soy junto a ti, peregrino como todos mis padres. Llama la atención que al final de este salmo vemos que ese aprendizaje sobre la cortedad de la vida le lleva a entender lo que la Biblia enseña en muchos otros pasajes. En esta tierra somos peregrinos y extranjeros. Sin embargo, el verso 13 es el verso que vamos a ver en un minuto, pero es difícil porque el salmista le dice, aparta de mí tu mirada. De hecho, en otra versión le dice, déjame solo para que pueda alegrarme antes de que me vaya de aquí, ya no exista. Eso es difícil de entenderlo, pero quiero hacer una pequeña reflexión respecto a las lágrimas. Hermanos, la Biblia nos llama no a reprimir nuestras lágrimas, sino a sembrar nuestras lágrimas, a derramar nuestras lágrimas delante del Señor. El Salmo 126:5 dice, los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. Salmo 2:17 al 19 le dice, escribe Jeremías, sin embargo, es el Señor quien hizo justo lo que se habría propuesto, cumplió las promesas de calamidad que hizo hace mucho tiempo. Destruyó a Jerusalén sin misericordia, hizo que sus enemigos se regordearan de ella y sobre ella les dio poder. Lloren a viva voz delante del Señor, oh murallas de la bella Jerusalén, que sus lágrimas corran como un río de día y de noche, no den descanso, no den alivio a sus ojos, levántense durante la noche y clamen, desahoguen el corazón como agua delante del Señor, levanten sus manos a Él en oración y rueguen por sus hijos, porque en cada calle desfallecen de hambre. Y de alguna manera es una invitación a sentir el dolor
permitir que Dios sane ese dolor y a permitir que Dios nos transforme a través de ese dolor. ¿Por qué? Porque el gozo verdadero es el que surge de las lágrimas. Pero cuando vamos al verso 13, ¿por qué el salmista termina diciendo, aparta de mí tu mirada? O como dice la Nueva Traducción Viviente, déjame solo. De hecho, no es el único pasaje donde vemos esta expresión. También Job le dice lo mismo a Dios. En capítulo 7, verso 16, Job le dice, languidezco, no he de vivir para siempre, déjame solo, pues mis días son un soplo. Y luego le dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas, para que te preocupes por él, para que lo examines cada mañana y a cada momento le pongas a prueba? Nunca apartarás de mí tu mirada, ni me dejarás solo hasta que trague mi saliva. Cuando Jesús le permite a Pedro también aquella pesca milagrosa, dice Lucas que cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. No le dijo, ay, voy a seguirte, eres el Señor. No, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de él. Es difícil entender cómo en la desesperación, en un momento de angustia, David, Job y Pedro le dicen al Señor, aléjate de mí, déjame solo. Ahora, es claro de que no están hablando desde el orgullo, sino están hablando desde la desesperación que les produce ver su fragilidad y ver su pecado. Y algo interesante es que la presencia de estas oraciones en la Biblia nos muestran cuán comprensivo es Dios con nuestras emociones. Porque cuando estos tres hombres le dicen al Señor, déjame solo, Dios estaba a punto de tener una mayor relación con ellos. Dios se acerca más. ¿Por qué Dios puede acercarse más a pesar de que en algún momento de desesperación o de angustia le digamos, déjame solo? Porque de alguna manera estamos viendo nuestra indignidad de su cercanía. El pasaje de Lucas es bien claro. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. El pasaje de Job, de alguna manera lo que Job le dice es, soy demasiado pequeño para que me prestes tanta atención. De alguna manera, Job y David entienden de que aún el sufrimiento es Dios prestándoles atención, teniendo cuidado de ellos. Y a veces tenemos que aprender a ver el sufrimiento como Dios teniendo ese cuidado y esa atención de nosotros. En la Biblia está la historia de un alfarero que la vasija le queda mal y en lugar de venir y hacer otra vasija, le presta tanta atención a esa vasija que no puede ser imperfecta, que la quiebra para hacerla de nuevo. Y a veces eso hace Dios con nosotros. Dios le interesa verte como su hijo. Y por eso hay momentos en tu vida donde te va a quebrar para hacerte de nuevo. Pero porque te ama. Hermanos, ¿cuál es la mejor manera de abordar el sufrimiento? Es interesante que históricamente se ha escrito mucho sobre el sufrimiento y dos, tal vez, filosofías muy comunes, el estoicismo y el budismo tienen algo en común. Los estoicos sugieren aceptar la vida tal como es, evitar el sufrimiento, no teniendo esperanzas ni temores, aprendiendo a no apegarse demasiado a nada en la vida. El budismo enseña que la causa del sufrimiento es el deseo, así que el sufrimiento termina cuando el deseo se extingue y nos invita a vivir una vida de simplicidad, de servicio y disciplina. Sin embargo, ambos niegan que vivir con esperanza sea algo bueno, pues nuestra felicidad dependería de que se cumpla lo que esperamos y mientras se cumple estamos ansiosos y si no se cumple sufriremos y será nuestra culpa. Por el contrario, el aporte del cristianismo es que nos permite tener un mayor espacio para la tristeza y a la vez una mayor base para la esperanza. La diferencia más obvia es que nos enseña que resucitaremos y que este mundo material será restaurado. La realidad es que seremos glorificados y perfeccionados detrás de la muerte, pero hay algo importante. El cristianismo no nos dice no tengan apegos, no nos dice no amen nada,
Nos dice amen, pero amen a Dios por encima de todas las cosas. Nos dice disfruten, pero vean la mano de Dios detrás de las cosas que disfruten. La tristeza no tiene que ser eliminada, sino tiene que ser sostenida con amor y con esperanza. El sufrimiento del cristianismo es algo aceptable y es algo bueno, porque nos lleva a crecer en amor a Dios, así como en carácter y semejanza a Cristo. Hermanos, lo que tenemos que aprender es a sembrar nuestras lágrimas llorando frente a la cruz. Cuando lloramos, a veces lloramos porque podemos tener una idea equivocada de que Dios nos está castigando por algo. Pero si lo lloramos, si vamos a derramar esas lágrimas frente a la cruz niega eso, porque la cruz te dice, yo llevé tu castigo. Tú oyes a Jesús en la cruz diciéndote, yo llevé tu castigo. Lo que estás sufriendo no es castigo de Dios, no puede ser castigo de Dios, porque yo llevé tu castigo. Otra de las cosas que el sufrimiento nos puede decir es, ah, no vales nada, tu vida no tiene sentido, por eso sufres tanto. Pero la cruz te dice, tu vida vale mi vida y mi sangre. Y entonces se va ese sentido de victimización. Y de alguna manera, el sufrimiento también te puede decir, no puede salir nada bueno de esto, pero si tú lloras frente a la cruz, ves que detrás del mayor sufrimiento salió la victoria más grande. Entonces la cruz cambia tu manera de leer el sufrimiento. ¿Cómo está Cristo en este salmo? ¿Dónde está Cristo en este salmo? George MacDonald lo expresó así. El Hijo de Dios sufrió hasta la muerte. No para que los hombres no sufrieran, eso es importante, sino para que sus sufrimientos pudieran ser como los suyos. ¿A qué se refiere él aquí? Que los sufrimientos pudieran ser como los sufrimientos de Jesús, que miró el gozo puesto delante de él y por ese gozo soportó la cruz. Sufrió porque se sometió al Padre y sufrió en esperanza de la gloria que vendría detrás de él. Aunque Jesús se mantuvo en completa sumisión al Padre, también tuvo momentos donde pudo expresar su dolor, como en Getsemaní, y pudo expresar su queja en la cruz, citando el Salmo 22 al decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero todo lo hizo en sumisión al Padre, diciéndole, no sea mi voluntad, sino la tuya. También Cristo siempre tuvo claro que su paso en la tierra era corto, pero porque era corto, no era menos importante. Si Él no hubiera venido a la tierra, nuestra redención no hubiera sido consumada. Y hermanos, nuestro paso, es importante tener claro que nuestro paso por la tierra es corto, pero hay una verdad que no podemos olvidar. Tu paso por la tierra es tu única oportunidad, número uno, de reconciliarte con Dios y número dos, de hacer un tesoro eterno. Ya muerto no vas a poder hacer un tesoro eterno. Ya muerto no vas a poder ayudar al pobre. Ya muerto no vas a poder orar ni ayunar. Aprovecha los momentos de dolor cuando vengan y siembra tus lágrimas y haz un tesoro eterno. Jesús dejó que el Padre se alejara de él en la cruz para que nunca se alejara de nosotros. De alguna manera, nadie hoy que entiende la cruz puede llegar delante de Dios y decirle, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O por lo menos no lo puede decir de la misma manera frente a la cruz, porque sabe que Jesús vino a la tierra, porque Dios no se olvidó de redimirnos, porque Dios no nos desamparó, porque Dios no se olvidó de nuestro dolor. Cuando estamos atravesando por momentos de dolor, es difícil, pero hay mucho consuelo en las Escrituras y en el Evangelio. Con preguntas de reflexión, ¿qué haces con tu dolor? ¿Procuras ocultarlo y huir de él? Hoy es muy fácil.
Mejor me voy a tomar, mejor me voy a fumar, mejor voy a ver las redes sociales, mejor me meto en Netflix. Muy fácil huir del dolor. O dejas que Dios lo use para transformarte llevándolo delante de Él. Por otro lado, ¿qué es lo más preciado para ti? ¿Qué te causaría más dolor perder? Evalúa esas cosas que valoras y presionas. Y si hay algo ahí que le está quitando el lugar a Dios, ordena tu corazón, ordena tus valores y pídele al Señor que Él te ayude a ordenarlo. Puedes amar todo, pero amando a Dios primero. Y valora las cosas como recibido. Cuando entendemos que todo lo que tenemos es de Dios y no de nosotros y que solo somos administradores, es más fácil decir, Jehová dio, Jehová quitó. Es más fácil decir, no era mío. Dios me lo prestó por un tiempo y Dios lo tomó. Y como último, has aprendido a sembrar tus lágrimas en oración. Pongámonos de pie. Señor, te damos gracias porque aunque no es agradable saber que nos tocará atravesar por momentos de dolor, gracias porque tú nos muestras que en esos momentos no estaremos solos. Gracias porque tú nos recuerdas que en esos momentos tú estás en control. Gracias, Señor, porque las cosas que nos duelen, porque las cosas que golpean nuestro corazón y nuestras emociones, nos recuerdan que en esta vida somos peregrinos y extranjeros, que estamos de paso. Nos recuerdan y nos hacen evaluar, Señor, nuestras prioridades, las cosas que valoramos. Señor, queremos en esta mañana darte gracias por aquellos ídolos que has derribado en nuestro corazón y que aún derribarás. Porque nuestro anhelo es amarte a ti por encima de todas las cosas. Y te damos gracias por la cruz. Porque llorar ante la cruz nos recuerda que no estamos solos, que fuimos amados y valorados por ti, que no nos desamparas, que ya no tenemos culpa, porque tú cargaste con nuestro pecado y veniste para salvarnos de nuestros pecados. Gracias, Señor. Amén.